Bienvenidos a B&B Place. El tiempo ha sometido al vino dulce a un estatus de mala calidad por ser cómplice del venenoso azúcar. El estilo fit ha arrinconado al vino dulce a servirse solo con galletas de Navidad o a patrocinar las primeras borracheras de los estudiantes universitarios. Y es paradójico porque hasta la Primera Guerra Mundial en el mundo reinaba el vino dulce. No podemos ignorar que al ser humano siempre le ha gustado el delicioso elixir que emerge de la fruta, la miel y la caña. Los vinos más famosos de la antigüedad casi siempre fueron dulces. El vino de más renombre producido en la antigua Roma fue el vino Falerno, un vino blanco dulce producido con uva agliánico, con un alto grado de alcohol, posiblemente 30%. Una bomba. Un vino básicamente es el resultado de la fermentación del jugo de la uva. Las levaduras transforman el azúcar del zumo en alcohol y ¡tarán! Hagas el vino. En ese orden de ideas, una uva dulce generará un vino más alcohólico. Será dulce cuando la fermentación no acabe con todos los azúcares de la uva. Esto sucede por muchos factores, debido a la alta concentración de azúcares en el tipo de uva, a lo prolongado del tiempo de maduración de la fruta o a una interrupción de la fermentación. E incluso si el vino pasa por barrica. El vino Falerno era dulce por el proceso de vendimia tardía o late harvest, es decir que la uva se dejaba secar en la planta más tiempo de lo habitual para que perdiera nutrientes y ganara más azúcares, y con ello un dulzor exquisito. En la actualidad destacan los late harvest chilenos elaborados con la variedad Semillón, con sus notas de caramelo y miel. Este vino es ideal para acompañar el exclusivo foie gras y los más exquisitos postres. Esto no es publicidad, pero Undurraga, ¿qué esperas para patrocinarnos? Escritos del siglo I describen el proceso de secado de la uva del vino Pasum, elaborado en la antigua Cartago, el cual consiste en secar racimos de uva sobre esteras de paja al sol, por eso se les denomina vinos de paja. La mayoría de la producción de este tipo de vino se da en el norte de Italia, donde se les conoce como pasito, eco de la antigua palabra pasum. Quizá el vino actual más parecido al pasum sea el Moscato Pasito, variedad de la uva moscatel. Nos referimos a este Moscato Pasito, no al de Colombia que se vende en cajita y está endulzado con panela. Muy conocidos son los vinos de Oporto dulces. Una de las casas más importantes es Graham's, fundada en 1820, quienes imprimen a sus vinos el secreto del encabezamiento o la fortificación. En este proceso se añade aguardiente de uva al jugo durante la fermentación, a razón de 1 quinto de aguardiente por 4 quintos de mosto. Esto detiene el proceso de fermentación, lo que hará que el vino fortificado conserve el azúcar que no se terminó de fermentar y sea bastante alcohólico, entre 19 y 22 grados. Este complejo proceso le permitía viajar al Oporto sin percance ni daño a Inglaterra, que fue su primer gran consumidor, y mantenerse inmutable en su calidad por décadas o a veces siglos. En el proceso de fortificación, otros productores usan otros destilados, como el ron o el vodka. En nuestro próximo video hablaremos de este último, por lo que no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte todo lo que tenemos preparado. Me convenciste. Un proceso particular que cualquiera de nosotros puede realizar es adicionarle al jugo de uva 1 quinto de alcohol apto para beber, sin que pase por el proceso de fermentación. A esta bebida se le llama mistela y es ampliamente conocida en Europa. También tiene un pasado gastronómico en Chile y Costa Rica. Hay textos que lo clasifican como vino, pero nosotros lo percibimos más como un cóctel. Déjanos saber en los comentarios cuál es tu opinión al respecto. En este dulce camino no podemos dejar de lado los vinos que aparecieron en el siglo XVI en Hungría y en el siglo XVII en Francia. En estos vinos, las uvas maduras son infectadas con el hongo Botrytis cinerea, o también conocido como podredumbre noble. Al secarse, las uvas pierden mucho contenido en agua, con lo que la concentración de azúcar se aprovecha para producir vino dulce particularmente concentrado. Algunos de los mejores vinos botritizados son literalmente recogidos uva a uva en sucesivas recolectas que pueden tomar semanas. En ocasiones, las uvas no alcanzan el punto óptimo, por lo que la eficiencia del viñedo puede ser muy baja, lo que hace que estos vinos sean particularmente costosos. Hablemos del vino francés Château d'Yquem, no tan dulce y con una acidez particular, y el alemán Toggenbigen Auslese, del que hablamos en nuestro video de los vinos más caros del mundo. Estos vinos suelen ser muy dulces, con un grado alcohólico bajo y poca acidez. En este recuento de dulces maravillas tenemos que hablar del vino de hielo. Está hecho de uvas literalmente heladas con una fuerte concentración en azúcar. La técnica para conseguir esta uva consiste en dejar sobremadurar la uva en la cepa, que no se recoge hasta que se produce la primera helada.
Cuando el grano se hiela, el agua se expande y rompe la cascarilla de la uva. Así se pierde más agua y el azúcar es más concentrado. Imagina poder acompañarlo con una torta negra. Su producción en masa resulta casi imposible, por lo que en general el vino dulce es un aperitivo especial, a veces exclusivo. Puede que alguna vez te hayan ofrecido descaradas imitaciones endulzadas con un azúcar local. Tú ahora sabes los procesos que se necesitan para hacer un auténtico vino dulce. Por ahora, aprende a diferenciar los tipos de cerveza en el video que tienes aquí. ¡Nos vemos pronto!